Bueno, ahora sí, oremos. Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas estar en medio de nosotros. Por favor, que tú abras nuestro entendimiento a las Escrituras, que tú puedas traer una palabra que nos cambie, nos transforme, una palabra que nos libere, una palabra que nos guíe también a toda verdad. Por eso hoy glorificamos tu nombre en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar de un tema hoy que tiene como título Tiempos de poda. Cuando pensaba en este mensaje de los tiempos de poda, tristemente me acordé de cómo se encuentran nuestros parques de la ciudad. Yo creo que hace algunos años, cuando Dios me dio la oportunidad también de ser concejal acá de Zipaquirá, se lograron muchas obras que transformaron a la ciudad. Se logró, por ejemplo, trasladar la plaza de mercado, se hizo el Parque de la Independencia, se terminó esa cancha que había aquí como de microfútbol y se hizo el Parque de la Esmeralda, ¿cierto? Se modernizó todo lo que tenía que ver con el Parque de la Esperanza y sabe, bueno, el Parque de la Floresta también, porque realmente fue un tiempo donde la ciudad se transformó. Logramos hacer muchas cosas en ese entonces con ese gobierno, y desafortunadamente desde ese gobierno acá pues hemos venido pasando por algunas administraciones muy malas, que entre ellas están compitiendo cuál es la peor de todas. ¿Sí? Hay una competencia entre ellos fuertemente, y pues esta administración que tenemos hoy en día, este gobierno que tenemos hoy en día en Zipaquirá, pues también tenemos que decir con tristeza que abandonó todos nuestros parques totalmente. Todos los parques están sin podar, ¿sí? O sea, están llenos de basura, están descuidados. Los parques para los niños destruidos. Uno de los parques más bonitos que tenemos nosotros es el Parque de la Esperanza. Y hoy en día, donde son los juegos para los niños, eso es un lugar de basuras, de consumir droga. Y de verdad que uno pase por los parques y verá, son todos de verdad tan feitos, porque yo pienso que con solo podarlos el parque se ve muy bonito, muy bonito. Y yo por eso comparaba los tiempos de poda, porque los tiempos de poda es eso, ¿no? Los tiempos de poda hace que todo se mantenga bien. Los tiempos de poda hace que todo se vea muy bonito. Y de los tiempos de poda, pues también hay un texto de la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 2 hasta el 5. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice ahí? ¿Lo qué? Lo quitará. Quiere decir que todo lo que no lleve fruto en nuestra vida tenemos que quitarlo. Escúcheme muy bien eso, porque nosotros a veces nos aferramos a muchas cosas en la vida, y yo sé que a veces tenemos la esperanza, los sueños, muchas cosas, pero pasa y pasa y pasa el tiempo y hay algún área de nuestra vida que no da fruto. Y cuando un área de nuestra vida no da fruto, simplemente entonces tenemos que quitar algo que está frenando nuestro fruto. Les puedo tal vez colocar muchos ejemplos, ¿sí? Porque realmente existen muchos. Pero hay personas que pueden en algún momento emprender un negocio. Dicen: pastor, Dios me ha dado una palabra, voy a hacer este negocio,
Puede uno ir al negocio, lo unge y pasan unos meses y después de 6, 7 meses le dicen a uno: pastor, estoy preocupado porque el negocio no da. El negocio me está dando pérdidas. Y yo la verdad quisiera un consejo suyo. ¿Qué hago? Y yo le digo: no es un consejo mío, le voy a dar un consejo que está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que toca hacerlo? ¿Qué toca hacer? ¿Sí o no? Mire, es así. Inclusive hay estudios en Cámara de Comercio que dice que cuando uno coloca un negocio, más o menos debe de darle entre 6 a 9 meses. Si el negocio en 6 a 9 meses no dio, la misma Cámara de Comercio le dice a usted y lo guía y le dice, porque tiene capacitaciones a veces que da Cámara de Comercio, y entonces Cámara de Comercio le dice: mire, lo mejor que usted puede hacer es quítelo. Mucha gente no lo hace y lo que va a hacer es que comienza a endeudar, a endeudar. Otros dicen: no, si yo le pongo unas empanaditas, de pronto el negocio se levanta. Si no estoy cerca a un colegio, yo voy a comprar una fotocopiadora y con eso me va bien. Y comienza, dice: yo le meto otras cositas. Y realmente un negocio cuando no da, no da. ¿Y qué toca hacer? Quitarlo. Hay que quitarlo. Hay que tomar buenas decisiones a tiempo. Si no tomamos buenas decisiones a tiempo, el día de mañana vamos a estar muy endeudados. Y eso es lo que realmente uno escucha una y otra vez, de personas que dicen: mira, yo me metí en este negocio, comencé a endeudarme, a endeudarme, a endeudarme, y la verdad en este momento no, tengo unas deudas terribles que yo la verdad no sé cómo voy a pagarlas. ¿Pero por qué es? Porque no tomó decisiones a tiempo. Y asimismo dice esta palabra: y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. ¿Para qué? Entonces, todo lo que no lleva fruto, ¿qué toca hacer? Quitarlo. Y lo que lleva fruto, ¿qué toca hacer? Limpiarlo. Escúcheme muy bien. Porque Dios nos da algunas cosas en nuestra vida y eso que Dios nos da en la vida comienza a dar fruto. Pero aún dando fruto es necesario pasar por unos tiempos de poda. Se hace necesario. Y por eso el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que lleva fruto lo limpiará. Son los tiempos de poda. Cuando uno mira a los viñadores, podan sus vidas cada vez con mayor intensidad. A medida que van teniendo más edad, esas vides, ellos tienen con el tiempo que podar constantemente. Entre más tiempo, toca más seguido podar, para que eso pueda llevar precisamente buen fruto. Si dejan de podar, increíblemente la planta se debilita y entonces va a disminuir la cosecha. Y así algunas veces pasa con nosotros, con los procesos de poda que Dios quiere hacer con cada uno. Porque es necesario que Dios tenga que podar, tenga que quitar algunas cosas de nuestra vida para poder tener los resultados que cada uno de nosotros esperamos de nosotros mismos. Voy a enseñarles lo que hacen los tiempos de poda. Lo primero que hacen los tiempos de poda es que maduran nuestra fe. Los tiempos de poda maduran nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay una manera en que la fe se madura. Escúchenme, porque ¿quién lo pensara que uno tiene que ser maduro en la fe? Sé que a veces nosotros tenemos modismos, ¿cierto? Tenemos algunas palabras que utilizamos, pero son como, no sé, como modismos, como mañas que tenemos nosotros en la vida cristiana. Y nos acostumbramos a hablar de la fe, ¿sí o no? No dice, yo tengo fe, yo sé que con fe vamos a lograrlo, necesitas fe, soy un hombre de fe, soy una mujer de fe. Hablamos de la fe desde que llegamos a la iglesia, pero esa fe tiene que madurar. Y esa fe solamente puede madurar cuando nosotros pasamos por la prueba. Entonces, cuando nosotros pasamos por esa prueba, entonces adquirimos algo que se llama paciencia. Los tiempos de poda nos maduran para poder tener paciencia. ¿Sí se da cuenta? Entonces, un ejemplo de eso es que usted ve personas a veces, ¿no? Y le llegan donde otros y dicen, no, mira, menos mal me encuentro contigo, es que me van a embarcar por la deuda esa que le dije, me van a quitar todo. Y el otro le dice, tranquilo, tranquilo. Pero ¿cómo así que tranquilo? A mí ya me pasó eso. A mí una vez me quitaron todo. Yo me quedé durmiendo hasta en el piso. Pero mire tan lindo Dios que ya me devolvió todo. Tranquilo. ¿Tú se da cuenta? ¿Cuántos hemos pasado por pruebas muy duras? El que haya pasado por pruebas muy duras, levante la mano. Levántela, levántela. Esas personas que usted ven con la mano levantada, esos ya tienen paciencia. Sí, claro. Esos ya tienen paciencia. Esos ya no se alborotan, no se desesperan. ¿Sí me entiende? Ellos ya no, sí, no, tranquilo, tranquilo. ¿Se da cuenta? Porque es que uno ya pasó por una prueba muy grande, ¿sí? Uno ya pasó por ese momento y la prueba te maduró. Te maduró. Para mí, la fe, bueno, dice acá el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué hacen esos tiempos de prueba? Te llevan a una vida de perfección. Te llevan a poder alcanzar todo lo que no has podido lograr en tu vida. Pero todo eso tiene que estar enmarcado con la madurez que uno debe tener en la fe. Para mí la fe tal vez tiene dos palabras que nos muestran las características de la fe. La primera es constancia y la segunda es fidelidad. Date cuenta que cuando una persona de verdad tiene fe, es una persona constante. Es una persona constante, pasa pruebas, pasa dificultades, pero esa persona sigue ahí, sigue ahí. Inclusive la gente le pregunta, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú por qué sigues con eso? ¿Tú por qué permaneces? ¿Por qué sigues soñando en eso? ¿Usted por qué sigue hablando de eso? ¿Sabes por qué? Porque en serio yo tengo fe. El que tiene fe no pierde de vista su meta. ¿Sí se da cuenta? Él sigue hablando a dónde va a llegar. Todo el tiempo lo dice. Y la gente sí, pero usted lleva mucho tiempo hablando de lo mismo y usted no consigue nada. Y uno llega y dice, esa es mi fe. Y una de las características de la fe es precisamente la constancia. Tú eres una persona constante. ¿Ha visto personas que dicen me cansé? Hay personas que se han ido hasta de la iglesia. Llegan y dicen, no, yo me cansé. ¿Cuánto llevo en la iglesia y no he visto nada? Porque realmente esa persona hablaba con su boca de la fe, pero nunca maduró en la fe.
No aceptó los tiempos de poda que Dios estaba haciendo en su vida, porque todos tenemos que pasar por el tiempo de la prueba. Si pasamos por el tiempo de la prueba, se desarrolla la paciencia y dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Porque la única manera de que la obra se complete en nosotros es pasar por esos tiempos de poda que hace el Señor. Pero la segunda palabra es la fidelidad. Y date cuenta que una persona que es madura en la fe es fiel a sus principios y a sus valores. Así de sencillo. Escúchame, es fiel. O sea, las circunstancias no pueden cambiar tu fe. Las circunstancias no pueden cambiar tus principios. Las circunstancias no pueden cambiar tus valores. Hablaba con una persona hace un par de días, una mujer, y me decía: pastor, a mí me llamaron para ser jurado en las pasadas elecciones. Yo lo que entendí, pastor, lo que yo entendí en la capacitación es que uno como jurado podía llegar entre las 7 y las 8 de la mañana. Yo llegué a las 7:45. Cuando llegué a las 7:45 me dijeron: pase aquí con estas otras personas. Y habíamos como 10. Y a los 10 nos reunieron y nos dijeron: mire, ustedes no llegaron temprano, ya tenemos unas personas que los están aquí reemplazando, y ustedes tienen que pagar una multa que son 10 salarios mínimos. Duro, ¿no? Fuerte. Entonces me dijo: no, pastor, yo ese día hablaba con el uno, hablaba con el otro, hablaba que la registraduría, que estaba la personería, ayúdenme por favor, mire, yo la verdad, yo entendí eso, yo ya estoy acá, yo qué puedo hacer, en qué puedo servir. Y ese día le dijeron: mira, puedes hacer algo, la verdad no es tan difícil, consíguete una excusa médica de que estabas enferma, consíguetela. Usted nos pasa la excusa médica y listo, no tiene que pagar eso. Y ella les decía: pero es que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿No tiene quién? Si quiere yo le digo quién. Imagínense eso. Decía: no, yo no puedo hacer eso por mi fe. Y decía: pastor, toda esta semana he estado en un lado, en otro, hasta tengo una amiga en la registraduría, le dije: mira, ayúdame. ¿Y qué me dijo mi amiga? Es fácil, consígase una excusa médica. Y le dije: yo no puedo hacerlo. Y yo le decía a ella: mira, la verdad, tienes que pagar eso, págalo. Y te felicito, porque realmente es así. Esa es una mujer que es madura en la fe. Y son tiempos de poda. Dios también está haciendo algo con eso, ¿sí se da cuenta? Ella va a tener que pagar eso, pero Dios está podando cosas de su carácter para que no llegue tarde. Claro, uno por llegar tarde pierde muchas cosas en la vida, ¿sí o no? Usted ve gente renegando personas en un aeropuerto y las personas: ¿qué tal? Y no sé qué, cuidado, va a llegar un poquito tarde. Es que llegó tarde, punto. Y encuentra la misma actuación en las EPS, ¿sí o no? Pero una vez que venía allí, se me pinchó la bicicleta. Ustedes no tienen corazón. Y se ponen bravos. Llegó tarde. Siempre que le dan a una cita médica, dígame, ¿cuál es la recomendación que le dicen a uno? ¿Llegue qué? ¿Sí se da cuenta que todos se la saben? Si se la saben, ¿por qué no lo cumplen, sí o no? Llegue 15 minutos antes de la cita. Antes de la cita. No, llegan tarde. Y después bravos. Y por eso les digo, muchas personas que tienen problemas en su carácter y que no permiten que Dios los pueda podar, entonces se debilitan en la fe, no pueden madurar. Así que tenemos que pasar por los tiempos
de prueba, por los tiempos de poda que Dios está haciendo algo. Inclusive algunos sienten como que Dios quisiera quitarles algo. Entonces, Señor, ¿por qué me quitas esto? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Y te voy a decir algo, mira, Dios no te está quitando nada. ¿Sabe? Eso pasa a veces mucho con los solteros. Cuando llegan personas acá a la iglesia que son solteros, y entonces ellos a veces llegan acá con relaciones y muchas de esas relaciones con las que llegan acá son relaciones tóxicas, son relaciones llenas de problemas, de golpes, de humillaciones, de infidelidades, todo eso. Y entonces uno cuando comienza a hablar con estas personas dice, no, mira, es que queremos que tú nos guíes, que tú nos ayudes. Entonces uno les dice, mire, yo les voy a dar un consejo. Yo escuchando y viendo esa relación que tienen ustedes, yo les doy el consejo que se aparten, apártese. Y entonces la gente comienza, ay no, pastor, no me haga esto. Ay no, no, yo no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me estás quitando? ¿Por qué? ¿Sí? Y la gente piensa que Dios está llevando algo que es de bendición para tu vida. Te voy a decir algo, Él no te está llevando nada, está quitando lo que no da fruto, está podando. ¿Sí se da cuenta? Él llega y dice, no, mire, quiero quitarle a este desbaratado para traerle un hombre maravilloso que la va a amar, la va a cuidar, y cuando se case le va a dar una ofrenda de amor. Nunca se me olvida. Los hombres sufren cada vez que yo me acuerdo de eso, ¿sí o no? Pero es así, ¿o no? Y date cuenta que a veces pensamos eso. No, mira, el Señor me está quitando algo. No te está quitando nada, te está podando para que puedas llevar más fruto. ¿Sí te das cuenta? Te está podando para que puedas tener una bendición mayor. Dice el Salmo 66, versículo 10 y 12: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste ¿a dónde? ¿Nos sacó a dónde? ¿Sí se da cuenta? Pero antes de que nos saquen abundancia, Él tiene que podar. Antes de la abundancia viene la prueba. Antes de la abundancia viene el ensayo. Antes de que venga la abundancia, entonces nos mete en la red. Antes de que venga la abundancia, pone sobre nuestros lomos una carga pesada. Pasaremos por el fuego y por el agua, ¿sí se da cuenta? Pero después vendrán los tiempos ¿de qué? De abundancia. Y escúchame, tiempos de abundancia no es solamente lo material. No, es donde abunda el amor, es donde abunda la paz, es donde abunda el perdón, es donde abundan los principios, los valores. Abundan, ¿sí te das cuenta? Eres una persona madura precisamente en la fe. Mira, cuando vengan esas presiones así sobre nuestra fe, esas presiones que uno llega y dice, mira, mi fe está llegando como al límite, nosotros tenemos que reconocer algunas cosas importantes sobre la poda. Lo primero que tenemos que reconocer es que no todas las experiencias dolorosas son consecuencias de la poda. No todo es de esa manera. No todo lo que está pasando es culpa o lo permite Dios, sino no, es culpa nuestra. Estamos permitiendo algo. ¿Sí? Dios tiene que quitar algo de nuestra vida y ese algo se llama pecado. Muchos de los dolores por los que nosotros pasamos es por causa de un pecado. Es así de sencillo. No todos los dolores, ¿cierto?, son las podas de Dios. No, hay dolores que son causados porque nosotros tenemos que quitar algo que no lleva fruto.
Un ejemplo de eso es simplemente entender, y soy un convencido que muchos, sí, hoy en día que estamos en tiempos de elecciones, realmente es muy fácil engañar a los que viven con necesidad. Casi siempre en la política hay que engañar a la gente que tiene necesidad. Hay que engañarlos a ellos. La mejor manera de engañar a los que tienen necesidad es prometerles cosas, pero son cosas que no van a suceder. En 2 años estaremos en elecciones de alcalde y entonces uno dirá, listo, ahí está nuestro candidato Felipe Vanegas, y Felipe dice que va a hacer un puente por encima de Zipaquirá. Empieza en el Retén y sale a Cogua, pero el puente va a pasar por encima así de toda la ciudad. Algunos se ríen, pero hay otros que dicen que un tren va por entre las selvas, ¿sí me entiende? Hay gente que es así. Y le voy a decir algo, el que promete el tren por la selva y el que promete el puente por encima de Zipaquirá, ambos están mintiendo, porque eso no se puede hacer. Honestamente, económicamente, no se puede hacer. No hay cómo hacerlo. Pero si a alguien le conviene, pues dice, sí, sí, por Felipe Vanegas, el puente por encima de Zipaquirá, ¿sí o no? Claro. Y casi siempre, insisto, es ver la gente que tiene necesidad, pero yo también entiendo algo, hermano, y lo digo con todo respeto. La gente, la mayoría de las veces, es culpable de su pobreza. Un pobre no lleva fruto, y le voy a decir algo, no lleva fruto por culpa del Estado, no lleva fruto por culpa de él. Voy a poner solamente 2 ejemplos. Los 2 ejemplos son 2 gremios. Todo el gremio que trabaja en construcción y el gremio de los agricultores. Le voy a decir algo, ¿cuál es el día favorito de esos 2 gremios? ¿Qué día? Ah, saben, ¿no? El sábado. ¿Por qué es el día favorito de esos 2 gremios? Porque a ese gremio le pagan siempre, ¿qué días? Los sábados. Si usted ve alguna de las construcciones que están haciendo aquí de edificios en Zipaquirá, yo lo invito un sábado por la tarde a que mire cualquier tienda que quede cerca a esa construcción. Y usted encontrará esas tiendas llenas, totalmente llenas. No se consiguen tiendas alrededor que estén vacías. Todas están llenas de esos trabajadores que se están bebiendo el dinero que se ganaron durante toda la semana. El que menos se gasta el 50% de lo que trabajó. Sin embargo, ese tipo y ese gremio llega y dice que es que el Estado no le da para uno, para los hijos a que estudien, y el Estado no me da casa, y el Estado tan, y ahorita viene uno y ese me va a regalar. Vas a seguir siendo pobre tu vida, así te regalen todo, porque la pobreza no está en el Estado, la pobreza está en ti. Tú tienes que quitar un pecado. ¿Sí te das cuenta? Hay gente que llega y dice, ay, uno llega a la iglesia y uno progresa. Pues claro, ¿cómo no va a progresar? ¿No es que ya no se toma la plata? Pues cualquiera progresa, ¿sí se da cuenta? Desde que estoy en la iglesia, ay, estoy pagando las deudas. Pues claro, ¿no es que antes se tomaba todo, se fumaba todo, ¿sí o no? Desperdiciaba todo. Pues ahora Dios te ha ido podando. Ahora el dinero rinde. ¿Sí se da cuenta? Ahora sales de la pobreza. Ahora estás llevando fruto, pero aún llevando fruto, Dios tiene que podar. Dios tiene que limpiar para que tú puedas llevar más fruto. Lo otro importante de esos tiempos de la poda es que el dolor
Tal vez se produce ahora, pero la respuesta es después. ¿Sí o no? A veces cuando todo se poda no se ve tan bonito. ¿Se ha visto? A veces cuando podan un árbol, el árbol no se ve tan bonito. Cuando podan el pasto, no se ve tan bonito. Pero déjelo pasar unos días y el árbol y el césped se ponen muy bonitos. Porque en el tiempo de la poda tal vez no es tan bonito lo que estamos viviendo. Pero hacia el futuro, todo va a dar fruto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante nosotros permitir los tiempos de poda, para que Dios pueda quitar todas aquellas cosas de las que fuimos esclavos. ¿Sabe? Antes éramos esclavos de eso, mira, de la mentira, del orgullo, del rencor, de la corrupción, ¿sí o no? Del engaño, las mentiras, de los adulterios, de los vicios, de la inmoralidad. Todos éramos esclavos, esclavos, esclavos. Y mira que cuando uno quita precisamente eso, que no lleva fruto, porque ninguna de esas cosas puede llevar fruto. Si te das cuenta, ninguna lleva fruto, ninguna. Por eso uno es como estancado. Pero cuando quitas lo que no lleva fruto, entonces por fin puedes tú avanzar. Lo segundo, los tiempos de poda llegan a los que usted más ama. En los tiempos de poda, Dios nos puede pedir a nosotros a que renunciemos al derecho de entender. Nosotros como seres humanos todo lo queremos entender, desde pequeños. Inclusive hay una edad en los niños, ¿se ha dado cuenta? Hay una edad en los niños que son un poquito cansones, ¿sí? Y es una edad que comienza, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pase a almorzar, ¿y por qué? ¿Sí o no? Cómase todo, ¿y por qué? Y todo es así. Y sale uno a la calle, ¿y por qué hay carros? ¿Y por qué los andenes? Y comienzan a preguntarle y uno, ya, no pregunte más. Le provoca a uno, los andenes están ahí ya. ¿Por qué? No sé, están ahí. Pero ¿por qué están ahí? ¿Sí o no? Ellos viene esa pregunta del por qué. Y en los tiempos de poda, a veces Dios nos va a exigir que nosotros renunciemos al derecho de entender. Cuando Saulo, tuvo ese encuentro con el Señor, ¿se acuerda? Él decía, ¿quién eres tú? Pero también hacía otra pregunta, él decía, ¿qué quieres que yo haga? Y lo único que le contestó Jesús, le dijo, nada, levántese, vaya a esta ciudad, allá le van a decir qué toca hacer. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Estaba podando, estaba quitando cosas en Pablo, en su vida. Pero también le estaba diciendo, mire, la verdad no pregunte nada, no tiene que entender nada. Usted vaya hasta cierto lugar y punto. Y cuando llegó a cierto lugar, entonces también Dios le habló a Ananías, ¿cierto? Y le dijo, Ananías, tú vas a orar y vas a enseñarle a Pablo. Y decía, pero Señor, ¿cómo así que yo voy a enseñarle al que es el perseguidor de los cristianos? ¿Qué le respondió Jesús? Mire, usted no se meta, este es un escogido mío. Usted haga lo que yo le digo. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender que tenemos es que obedecer, y en la obediencia siempre hay bendición. No siempre tenemos que entender. ¿Sí se da cuenta? No siempre. Y cuando entramos en ese mundo que queremos entender, sufrimos. Sufrimos, así como el que le digo yo de los solteros, ¿sí o no? Que uno le dice a los solteros, mira, por favor, esa relación no te conviene, deja esa relación, y comienza, no. ¿Por qué? Y hasta se les va la voz, porque comienza, ¿por qué? Se les va la voz. ¿Cómo será el trauma que se les va la voz? Y uno mirando en qué momento se va a morir ahí.
Si uno dice se atragantó con la saliva, ya se va a ahogar. Y todas esas personas siempre le dicen lo mismo: no entiendo, no entiendo. Porque a veces Dios va a podar a las personas que más amas. Muchos hemos tenido que predicar el evangelio, hermano, tristemente, viendo cómo nuestra familia es nuestro peor enemigo. Uno llega y dice: óigame, la familia nunca se opuso tanto. Cuando yo estaba en una discoteca, cuando tenía un amante, cuando todo eso, la familia nunca me dijo nada. Ahora que estoy en una iglesia, todo el tiempo que qué hace allá, que no sea bobo, que tal cosa, te atacan. Sí, increíblemente. ¿Por qué? Porque Dios está podando. Dios está podando. Y Dios tiene que hacer muchas cosas en cada uno de nosotros. Muchas. Si tú miras esa historia, por ejemplo, de Abraham con su hijo. Entonces, Abraham siempre quiso tener un hijo. Dios le concedió tener ese hijo. Y Abraham estaba feliz con su hijo. Y un día simplemente Dios llega y le dice a Abraham: Abraham, toma a tu Isaac. Así le dice: a tu Isaac, a tu único hijo, al que amas, y llévalo y ofrécelo en holocausto para mí. Tiempos de poda. ¿Sí se da cuenta? Tiempos de poda. Y yo la verdad, yo me imagino, porque dice que fueron 3 días hasta el lugar del sacrificio. Yo creo, yo me imagino que Abraham, esos 3 días, yo creo que de pronto hasta era un día. ¿Sí me entiende? Yo creo que realmente el camino era un día, sino que Abraham se fue ahí como: venga, espere, despacio, ahí vamos, ¿sí me entiende? No, pues ¿cuál es el afán? ¿Sí me entiende? Venga, sentémonos un ratico acá. Uy, pero es que ya nos hemos sentado a toda hora a descansar. No, pero es que no hay afán, no hay afán. Y el niño pregúntele, ¿sí o no, papi? ¿Y el sacrificio? No, es que hace unos días lo dejé por arriba, ¿sí me entiende? Entonces, no, sigamos ahí. Pero son 3 días uno pensando en sacrificar a su hijo. 3 días. Y cuando llegan al lugar también, y el niño: papi, ¿se escapó? No, hijo, acuéstese acá. Sí, y él acostadito: y papi, ¿para qué me amarra? ¿Sí o no? Y él viendo ahí cómo lo iba amarrando todo. Yo digo, un momento muy difícil. Es un tiempo de poda. Y yo tengo una imaginación cuando él ya toma el cuchillo. Yo tengo una imaginación propia de lo que pasó en ese momento. Y yo creo que cuando él alzó el cuchillo, yo estoy seguro que él tuvo que cerrar los ojos. Porque yo no creo que uno con los ojos abiertos lograra hacer eso con un hijo. Entonces yo siempre me imagino, yo creo que él tomó el cuchillo y en un momento así, Dios mío, y levantó con sus ojos cerrados. Y cuando lo fue a bajar, llegó un ángel y le tomó la mano y le dijo: Dios te estaba probando. Date cuenta lo que hacen los tiempos de poda. Porque muchos tiempos de poda es porque Dios nos está probando. Y muchas veces nos tiene que probar con nuestros seres queridos. Por eso muchas veces nuestro cónyuge es la poda que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí me entienden? Y así lo sentimos. Uno tiene que ser como hombre podado por Dios para ser un mejor esposo, ¿sí o no? Si uno se casó, esa relación debe dar fruto. Si uno se casó, ese matrimonio tiene que dar fruto. Esa relación de pareja tiene que dar fruto. O sea, uno no puede estar ahí casado con una persona y que eso no da nada. Porque hay gente que es así, ¿sí me entiende? Pues ahí somos casados ahí. ¿Y cuántos llevan? 25 años casados, están y eso ahí ni se miran. ¿Sí me entiende? Ahí todos los días es lo mismo: buenos días. Hasta se dan un beso ahí todo. Una cosa ahí, eso ni siquiera sabe a nada. Con eso les digo todo. No hay sabor en un beso. En serio. Y yo lo digo, es por eso.
porque son personas que se están quedando estancadas. Pero cuando Dios nos da un matrimonio, le dice al hombre: mira, yo tengo que podar. ¿Pero para qué? Para que crezcamos, ¿sí se da cuenta? Tenemos que crecer en el amor romántico. Tenemos que crecer en los detalles. Tenemos que crecer en ser cariñosos, afectuosos. Tenemos que crecer en nuestra amistad. Si tenemos hijos, Dios nos tiene que podar a nosotros. Tiene que quitar cosas de nosotros que no convienen. La mayoría de padres, todos son iguales. Ayúdeme con mi hijo, ayúdeme con mi hija. Todos los líderes nos pasa lo mismo. Los papás nos dicen que les ayudemos con los hijos. Y le voy a decir algo: el problema no está en los hijos, el problema está en los padres. Entonces me dice: no, es que viera a mi hijo en la posición que está, rebelde, contesta, se me enfrenta. Y yo les digo: ¿cuál de ustedes dos es de mal genio? ¿Cuál es de mal carácter? No, él, ella. Y le digo: la culpa es tuya. Tú le diste esa herencia a tu hijo y tú no has permitido que Dios te pode ese carácter. Dios tiene que podar ese carácter en nosotros, porque si no quitas ese mal carácter, tus hijos se van a convertir en rebeldes, en personas agresivas, porque es la herencia que traen de los padres. Hay que ser podados. A veces pasa con los hijos, es todo lo contrario. A veces los hijos no entienden que Dios también utiliza a sus padres para podarlos, para formarlos, para guiarlos. Porque si los padres no están podando también el carácter de sus hijos, les voy a decir algo: los van a perder. Los van a perder. El día de mañana sus hijos van a estar ahí en el mundo, hermano, perdidos en el mundo. Y no es un problema de ellos, es un problema de nosotros como padres, porque tal vez no hemos sido podados en nuestro carácter. Por eso los tiempos de poda siempre van a ser así, con las personas que uno más ama. Hay personas, a veces nos quejamos, ¿no? Y uno llega y dice: es que el que más me molesta es mi esposa. Pues claro, Dios tiene que utilizar a una persona para podarnos, ¿sí o no? Y yo no quiero que usted cambie la imagen de su esposa y la vea como una tijera, una cosa así, sí, pero sí, a veces Dios tiene que podarnos. Y puede utilizar a su jefe, ¿sí o no? Puede utilizar a un profesor, puede utilizar al administrador del conjunto, y te poda. Está podando tu carácter, te está podando para que puedas ser mejor. Escúchame, siempre para que seas mejor. No te está quitando nada, sino al contrario, te poda para que tú puedas llevar más fruto. Le damos un aplauso al Señor por eso. Y por último, lo tercero: en los tiempos de poda toca lo material. Tres cosas. Los tiempos de poda, número uno, nos maduran en la fe, ¿cierto? Número dos, los tiempos de poda, hermano, pueden tocar a las personas que más amas. Pero número tres, en los tiempos de poda, Dios también puede tocar las cosas materiales. Resumiéndolo en otras palabras, hermano, es ese amor que tienen muchas personas por lo material, por sus posesiones. Y tal vez para la mayoría de nosotros, abandonar ese poder que tienen las posesiones sobre nosotros es un proceso de toda la vida y una de las cosas más difíciles de hacer. Y quiero decirles algo: la manera en que uno puede llevar mucho fruto es cuando uno puede ser podado también en la parte financiera, en la parte material.
Cuando uno le entrega precisamente sus posesiones a Dios. Cuando uno no se apodera de ellas, sino que uno sabe que Él es el dueño de eso. Mira, hay una palabra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y en este versículo 21 viene lo más valioso de esta historia. Escúcheme, esto es lo más valioso. Entonces Jesús, mirándolo, ¿qué dice ahí? ¿Le qué? Le amó. Quiero que entienda algo. Él lo vio, y cuando lo vio, lo amó. Y como lo amó, mire lo que le dice. Como lo amó, dijo: yo te amo muchísimo. Y como te amo tanto, entonces llega y dice, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Muchas veces no damos fruto porque tenemos tantas ocupaciones. La palabra nos enseña y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busquen a Dios. Todos estamos buscando un camino a la salvación, y a veces las personas no permiten que Dios los pode en sus finanzas, ¿se da cuenta? En la parte material. Y cuando no, Dios tiene que inclusive quitar de su vida, porque hay personas que Dios les quita, sí, Dios lo permite. Hay gente que dice: uy, esta situación que tengo. Claro, Dios te conoce, pero escúchame, Dios te ama. Dios te ama. Dios te conoce muy bien. Y Dios sabe que todavía no eres una persona madura en la fe para tener dinero, porque no todo el mundo está preparado para tener dinero. En la iglesia yo he visto tantos ejemplos, hermana. Yo he visto personas acá llegar con los zapatos rotos, hermano. Yo he visto gente aquí en una situación de verdad muy dura. ¿Cómo llegan a la iglesia? Pero con tristeza, después de que pasa un tiempo, Dios los bendice, Dios los prospera. Y entonces cuando uno llega y le dice: óyeme, yo veo que estás en la iglesia, pero yo no veo que le estés sirviendo a Dios. No, pastor, la verdad es que no tengo tiempo. Yo quisiera, pero no tengo tiempo. Es que mi trabajo no es como el de todo el mundo. Yo tengo muchas responsabilidades dentro de la empresa. No, yo tengo muchos compromisos. No, pastor, pero yo le sirvo a Dios de otra manera. Esa persona nunca entendió el amor de Dios, y tarde o temprano va a perderlo todo, porque Dios no bendice eso. Tal vez por un tiempo puedas disfrutar de eso, y te voy a decir algo:
de pronto solamente tengas dinero, como muchas personas que yo conozco, que lo único que tienen es dinero, no tienen nada más. Yo a veces voy a casas tan bonitas que me invitan, pero por dentro no hay un hogar, no hay una familia, no se aman como pareja. Con sus hijos se odian, se maltratan. Y yo digo, ¿para qué tener dinero así? Realmente no tienes nada. No tienes nada. Eres pobre. Eres pobre. Hay una pobreza dentro de ti, porque lo único que puedes mostrarme son cosas materiales. Pero por eso él decía, vende todo para que puedas tener un lugar en el reino de los cielos. Vende todo. Así que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Tenemos que entender que lo que Dios nos da es para administrarlo, pero nada de eso es de nosotros. Nada. Dios nos lo puede dar y Dios lo puede quitar. Y al contrario, si el dinero es un estorbo para que yo pueda crecer y dar fruto en todas las áreas de mi vida, Señor, la poda. Lo que tengas que hacer, lo que tengas que podar, lo que tengas que quitar de mi vida, para que yo pueda llevar más fruto. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar. Mira, hay algo que nunca me voy a cansar de enseñar. Hay cosas que son repetitivas en la iglesia, una, otra y otra vez. Y siempre lo vamos a seguir haciendo. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos gustaría vivir muy bien. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Sí o no? Pero yo siempre tengo una teoría. Para vivir como nadie, primero hay que vivir como nadie. Y cuando enseño eso me dicen, pastor, yo no entiendo nada. Luego no es lo mismo, y le digo, no es lo mismo. ¿Sí o no? Porque usted a veces pasa por algunos conjuntos, por algunas casas, ¿cierto? Usted dice, ay, qué conjunto tan bonito. Y entonces uno dice, uy, esa gente vive como nadie. Tú puedes vivir como nadie, pero antes tienes que vivir como nadie. Y vuelve el mismo conflicto. ¿Cómo así? Y le digo, claro, primero hay que entender que Dios tiene un orden en la vida. Y yo le digo a la gente, no te endeudes, no vivas de la deuda, porque si tú llegas a vivir de la deuda, entonces no vas a poder llevar más fruto. El que se endeuda paga toda su vida. ¿Sí se da cuenta? Toda su vida se dará cuenta que se endeuda, paga, se endeuda, paga, se endeuda, paga. ¿Y sabe cómo muere? Endeudado. Endeudado. Así muere. Pero yo digo, mira, realmente el camino de la prosperidad es ahorra, paga, ahorra, compra, ahorra, compra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay personas que no están dispuestas a vivir de esa manera, ¿no? Entonces a veces uno dice, óyeme, ¿y dónde vives? No, yo vivo en tal barrio en una pieza. Uy, ¿ustedes 5 viven en una pieza? ¿En ese barrio? Sí, sí, ahí vivimos. Pero no tengo deudas. Y por ahora yo puedo pagar esa piecita, pero me queda una platica que estoy ahorrando. Y apenas pueda con ese ahorro me voy a vivir a un sitio mejor. Apenas pueda, pero estoy ahorrando. Por ahora los 5 estamos en ese barrio y en esa pieza. Por ahora.
Entonces hay otros que no. Ellos dicen, no, uno no se merece vivir de esa manera tan denigrante. Nos merecemos cosas mejores. Entonces se van a lugares que no pueden pagar. Y a todas les cobran el arriendo. A todas sufren humillaciones. A todas se están endeudando para pagar, pagar y pagar. Y después se endeudan para pagar otras deudas, que es lo peor todavía que puede cometer un ser humano. Porque algunos llegan y dicen, tengo 10 deudas, voy a pedir un préstamo al banco, pago las 10 y me quedo con una. Qué inteligente que soy. Ay, Dios mío, no es así. Hay que ahorrar. Cuando tenga unos ahorritos, usted se compra su primer carro y la gente llega y le dice, uy, hermano, no, ese carro es suyo. Sí, ese es mi carro. No, hermano, pero ¿quién compra un carro de esos, hermano? Eso está todo podrido, eso está vuelto nada. No me alcanzaba para más. Pero si hoy en día le entregan un carro con 1 millón de pesos nuevo, sí, pero me toca endeudarme. Yo no me voy a endeudar. Y sabe, ese carro hasta tiene ventajas. No toca asegurarlo, no toca pagarle parqueadero. Usted ese carro lo deja en cualquier lugar y usted llega y ahí está. Nadie se lo roba. Nadie. ¿Sí se da cuenta? Déjelo con las ventanas abiertas. Nada, no le pasa nada. No hay nada que robarle. Y usted va teniendo su carrito, ¿sí me entiende? El que tiene, el que le alcanza. Y mientras tanto, ahorra, ahorra. En 2 años mejora su carro. Ahorra, ahorra. Y en 5 años tiene un supercarro y no le debe un peso a nadie. A nadie. Pero mientras tanto tocó el tiempo de la poda. ¿Sí me entiende? Llegó el tiempo en que uno le decía a una persona, ¿me haces un favor? Mira, súbete allá, pero me hace un favor, tenga la puerta porque es que se le abre. Así es, ¿sí me entiende? Y llega uno a la casa y uno en la casa, mire, me hace un favor, hermano, si ve esa cabulla, amárrela ahí porque se dañó la chapa. Yo puse una puntilla ahí y amarro una cabulla ahí para que no se meten los ladrones por la noche. Así funciona. Porque es el tiempo de la poda que nos está madurando. ¿Se da cuenta? Pero hacia el futuro vas a tener mucha bendición. Le damos un aplauso al Señor por eso. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por esta maravillosa enseñanza. Hoy tal vez el Espíritu Santo nos está invitando a cada uno de nosotros a mirar en el interior, a comprender las diferentes situaciones por las que hemos pasado o por las que estamos pasando. Y hoy salimos con algo muy claro de este lugar. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Hay cosas que no están dando fruto. Una de las cosas que te va a frenar siempre el fruto será el pecado. Y la misma palabra dice, todo aquello que no lleve fruto hay que quitarlo. Quita de tu vida el pecado. Quita de tu vida la esclavitud a un vicio, la esclavitud a un mal carácter, al orgullo, a la pereza. Quita ese pecado que es el único que está deteniendo el que tú puedas llevar más fruto. Pero cuando tú tienes fruto también en la vida, dice que el Señor tiene que limpiarlo, el Señor tiene que podar. Y si te ha dado la posibilidad de tener una familia, te voy a decir algo, eso es fruto. Pero el Señor tiene que podar cosas de tu vida. Tiene que quitar de pronto cosas incorrectas,
que hacen que ese hogar, ese matrimonio no esté funcionando bien, que hace que no haya una buena relación con los hijos, que los hijos tengan un mal comportamiento porque tal vez todos están huyendo a los tiempos de poda. Pero también en algunos momentos el Señor va a tener tiempos de poda, aún con nuestras cosas materiales. Por eso Él limpia, por eso en algún momento Él pide, y Él dice: mira, renuncia a este trabajo, renuncia a esto otro que no te conviene. Y como que te lleva a hacer las cosas de la manera correcta, porque eres una persona de fe, porque eres una persona constante, porque eres una persona fiel a tus valores, a tus principios. Así que, Señor, hoy, a partir de hoy, vamos a valorar estos tiempos de poda. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Quisiera saber si hay personas que nos acompañen hoy por primera vez. Puede levantar su mano. Si usted nunca antes había venido, tenga su manito levantada, por favor, déjeme saberlo. Y voy a pedirles un favor a ustedes que tienen la mano levantada. Pueden venir un momento acá y hacemos una oración antes de retirarnos. Vengan acá. Lo puede acompañar si quiere el que lo invitó. Venga. El resto estémonos ahí quieticos, por favor. Tomen asiento el resto. Bueno, bienvenidos. Qué bueno tenerles en este lugar. Y quisiera que juntos hiciéramos una oración en esta mañana. Lo invito a que por favor coloque su mano en su corazón, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Usted lo va a hacer fuertemente. Diga: Señor Jesús, por mucho tiempo estuve lejos de ti. Sé que soy pecador y hoy puedo entender estos tiempos de poda. Hoy puedo entender que tengo que quitar cosas de mi vida que no llevan fruto, y por eso hoy quiero abrir las puertas de mi corazón. Yo te recibo y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Abra sus ojos. Esta es una oración muy sencilla, pero es una oración donde uno llega y dice: mira, definitivamente no sé si tu vida lleva fruto. Si tú percibes eso, que tú te sientes orgulloso de ti mismo, que tú dices: mira, qué bendición, porque todo a mi alrededor lleva mucho fruto. Pero si tú te sientes estancado, si tú te sientes algunas áreas de tu vida que no caminan, no avanzan, es porque nosotros necesitamos a un Cristo que tome precisamente el control de nuestra vida. Y eso es lo que ustedes han permitido a través de esta oración. Poder decirle a Dios: Señor, yo ya lo hice a mi manera, ahora quiero hacerla a la tuya. Quiero darme esa oportunidad. Y la verdad, queremos motivarnos a que nos sigan acompañando, a que sigan viniendo. Y también quiero motivarlos a que si usted tiene una Biblia en su casa, por favor, saque esa Biblia y comience a leerla desde hoy en adelante. Ahí, yo sé que muchas personas dicen: mira, yo no entiendo. No importa, lo que no entiendas, no le pongas cuidado, pero hay otras cosas que sí vas a entender. Queremos aquí, tenemos una persona a este lado, miren hacia este lado. Tenemos unas personas que les están dando la bienvenida. Ellos van a hacer una oración por sus vidas y queremos tener un contacto con ustedes para ver en qué les podemos ayudar. Así que de verdad para nosotros es una alegría tenerlos acá. Bienvenidos. Las personas que los invitaron los van a esperar acá. Y por favor no vuelva a su lugar, sino siga con ellos. Démosles otro fuerte aplauso de bienvenida. Siga por acá, por favor. Bienvenidos. El resto nos colocamos de pie. Y salimos de verdad felices por los tiempos de poda. Mire, mi última recomendación es la siguiente:
Cuando vengan los tiempos de poda a su vida, usted tiene solamente dos actitudes que puede tomar. La primera actitud es quejarse o alejarse o rebelarse. O tiene la segunda actitud, que usted dice: mira, este es un tiempo de poda, pero yo voy a colocar los ojos en el premio. Ponga los ojos en el premio. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde mucho.